Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TriSP Gaming. Yo soy NaimerSP y hoy vamos a tener aquí un vídeo bastante diferente porque no va a ser un vídeo hablando de ningún juego ni nada. Va a ser un viaje al pasado porque vamos a ver lo que pudo ser y no fue con el reveal de la Xbox One. Recordad que fue en mayo de 2013 y qué es lo que pudo ser, qué es lo que nos mostraron y qué es lo que la gente no entendió y se puso en contra. Si os acordáis, fue en mayo de 2013 y fue ahí cuando Don Matrix era la cabeza de Xbox. Si os acordáis, ahí pues nos presentó una consola que era All-in-One, por eso se llamó Xbox One, que supuestamente quería aunar todo el entretenimiento de las casas, que es televisión, películas, series, y unarlo todo con una consola para que pues todos pudiéramos simplemente tener la consola enchufada a la tele y sin necesidad de ir andando por cambiando inputs, cambiando de canal y demás. Simplemente desde la consola tú mismo podías visitar todo. Esto en su momento cuando salió fue una de las cosas criticadas y actualmente todas las consolas lo tienen. Todas las consolas tienen la opción de ver series, ver televisión, ver películas, con lo cual cuando se anunció para Xbox y se criticó, se fue un poco hipócrita y fue una de las cosas por las que más se criticaba. Oh, Dios mío, todo va a ser televisión, todo va a ser demás. Cuando dejaron claro en el propio reveal que en el reveal iban a hablar de eso, que ya en el E3 habrían solo de videojuegos, y dicho fue lo que ocurrió. Recordemos que el E3 de 2013 fue un E3 muy bueno, se presentó Rise Son of Rome, si no recuerdo mal se vio algo de Quantum Break o se vio una imagen de Quantum Break, que el E3 en sí fue un E3 bueno, el E3 de 2013. Y el reveal iba a ser pues presentar las características de la consola, que es lo que pretendían, y lo hicieron muy bien. Presentaron una consola que quisieron vender el nuevo Kinect, porque en ese momento Microsoft apostaba mucho por, Xbox apostaba mucho por Kinect porque creía en cierto modo que iba a ser el futuro, un acompañamiento de cara a jugar y a la manera que teníamos de interactuar con la consola. Recordamos que mostraron pues que Kinect tenía la capacidad de manejar nuestro menú, de acceder directamente a un juego, de ir a una pestaña en concreto o hablar directamente con un amigo que tuviésemos en Xbox Live, y demostraron que Kinect era un buen compañero. Mucha gente lo criticó porque en cierto modo yo ahí lo entiendo, que obligar a que Xbox fuera junto a Kinect era algo que ellos quieren hacer para implementar Kinect, pero era algo que encarecía el precio y no era del todo honesto con el usuario. Y entiendo que a la gente lo rechazara porque tenía que ser una opción, no una obligación. Por otra parte, también nos hablaron de una de las cosas más criticadas, el Always Connect. Y aquí es un tema delicado, es un tema que hay que coger con pinzas porque mucha gente lo criticó sin llegar a entenderlo. Y explicaré el porqué. Cuando se anunció esta nueva característica del Always Connected, no era un Always Connected, se quedó claro que era un chequeo diario. Que cada 24 horas la consola hacía un enlace con los servidores para renovar licencias. Para no renovar licencias, sino chequear las licencias que tenía tu cuenta, si siguen activas o si habías obtenido nuevas y demás. ¿Por qué? Y vamos a explicar el por qué. ¿Por qué era esto necesario? Esto allanaba un terreno importante porque ellos querían apostar por lo digital, que en su momento es cierto que en 2013 lo digital era poco, era sobre todo el digital estaba solo en PC, en Steam, y el digital en consolas estaba solo relegado a DLCs o contenidos de avatar y demás, era algo más menos importante. No es como está ahora en 2018, que prácticamente la gran mayoría de personas creo yo que tienen una gran biblioteca digital. Y ya no hablando de antes con Steam, que Steam ya eso sigue siendo hace años y aún así nadie lo criticaba, pero bueno. En Xbox pues querían apostar por ese mercado, el mercado digital. Y aquí fue por lo que se criticó tanto. No os creáis que fue porque los usuarios se dieran cuenta de que, oh Dios mío, que nos quieren todo conectados, no. Esto en cierto modo fue una estrategia porque las tiendas no entendieron lo que se allanaba, no entendían el futuro. Y porque Microsoft esto lo preparaba de una manera para no dejar de lado a las tiendas. Entendamos el porqué. Cuando una persona decidiese comprar un juego digital, un código, y de repente decide venderlo,
Y dice, bueno, quiero deshacerme de este juego. Pues podría haberse... tú le das en tu consola, tienes un código especial, o puedes decir cómo vender. Y entonces tu consola te crearía un código que es el código de tu licencia de ese videojuego. Como cuando nosotros ponemos y canjeamos un código que da los típicos que dan que regalan por internet o demás, que tú pones el código y ese código se liga a tu cuenta. Ese código representa la licencia de ese videojuego. Pues tú podrías ver ese código y decirle, irte con ese código a, por ejemplo, a una tienda game y decirle al empleado, quiero vender este juego, es Forza 7 edición no sé qué, por ejemplo. Y esa persona, el de game, entra en su cuenta una herramienta que seguramente les habría dado Microsoft, y poniendo ese código le da, pone el nickname, pone el código, un código de seguridad que solamente te llegaría a ti a tu móvil para asegurarse de que quieres venderlo, le das el código y entonces esa licencia se desvincula de tu cuenta y esa licencia la obtiene la tienda para poder venderla de nuevo, básicamente segunda mano de códigos digitales. Eso era lo que se venía, poder vender nuestros juegos digitales. Era el terreno que estaba llenando Microsoft y que tarde o temprano llegará, porque lo digital tiene que llegar, y con lo digital, cuando se asiente y ya gane terreno totalmente a lo físico, tendrá que llegar el que se pueda vender juegos digitales. Era lo que estaba preparando Microsoft y la gente no lo entendió, porque gracias a quien fue, era mucho más fácil reír el chiste que entender lo que estaba diciendo. De repente, cuando todo eso se anunció, a todo el mundo de repente, gente que no había salido de su casa en 3 años, de repente a todo el mundo le salió casas en montes inhóspitos que no tienen internet, en bosques que hay mal wifi, o en playas que de repente en las playas tampoco hay internet. Era algo increíble. O sea, de repente gente que no había salido de su casa en 3 años decía que no podía llevarse la consola lejos de casa, pero si tú no has movido tu consola desde que la tienes, no moviste la Xbox 360, no moviste la Play 3, ¿por qué de repente vas a querer viajar con la Xbox One? Porque ahí sí. De repente todo el mundo tenía un lugar al que ir que no había internet, curiosamente, todo el mundo. Gente que ni siquiera le interesaba Xbox, seguramente. Y en cierto modo fue orquestado por las tiendas de videojuegos y por Sony, obviamente, porque le interesaba darle esa mala publicidad a Xbox. Y es que la gente no lo entendió, y no entendieron las ventajas que venían con todo esto, más allá del poder, porque era algo que estaba llegando y se vio, y se ha visto que al final ha llegado, que lo digital, el contenido digital está para quedarse. Al final el tiempo le ha terminado dando la razón a Microsoft, a Xbox, con esto de lo digital. Él apostó con ello hace 5 años y la gente no lo entendió. La gente lo veía como algo, Dios mío, quieren acabar con los juegos, quieren poder quitarnos y que la consola se convierta en un ladrillo. El famoso chiste de que sin internet la Xbox One era un ladrillo. Pero era simplemente por eso, para que la consola actualizase licencias. Y cuando tú vendías un juego digital, la consola supiese que ese juego era tuyo, para que no se pudiera hacer el truco de vendo mis juegos, desconecto la consola de internet y puedo seguir jugando, porque la consola, claro, si no tiene internet y no nos chequea, la consola sigue creyendo que soy dueño de esos juegos. Simplemente para eso, para evitarlo. Para evitar esos trucos de vende la consola desconectada a internet con 500 juegos o 100 juegos si no tengo ninguno. Y tampoco vieron los demás privilegios que venían con ello, que nos explicaron un poco más tarde. El Reveal fue pues hablando de Kinect, que quieren presentar Kinect y las características de todo en uno de Xbox One. El E3 fue de videojuegos y fue bastante bueno. Después llegó con el Xbox One, pues anunciaron más características, cosas que nunca veréis. Muchos, de hecho, ni siquiera sabéis que existen características que iba a tener la Xbox One. Una prueba. Y por vuestro grupo de amigos, esa gente que cuando os comprasteis la Xbox o dijisteis que tenéis una Xbox se rieron de vosotros llevándoos como pocos subnormales, decidles que si saben para qué era el chequeo online. ¿Para qué? El chequeo diario.
o decirles qué ventajas venían con ese chequeo. Seguro que no os dirán nada, dirán, para controlarnos. Una de las grandes ventajas que venían con esta revolución digital era una cosa llamada family sharing, compartir en familia, sería la traducción más acertada. Con esta característica, lo que quería hacer Microsoft era, mediante una vinculación de cuentas, compartir juegos. Tú tenías, por ejemplo, sois 7 amigos, por ejemplo, o 7 familiares que tenéis todos Xbox One, y os metís todos en una familia. Eran hasta 10 personas. Os metís todos en una familia y en esa familia todos podrían disfrutar de las licencias de videojuegos de todos. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo me comprase, por ejemplo, Soul Calibur 6 de mi familia, de los que estén vinculados en esa familia, podríamos jugar simultáneamente 3. Quiero recordar que eran 3, 2 y el propietario del juego, a la vez, con una sola licencia digital. Eso es lo que era. Actualmente se encuentra en PC y en Xbox de una manera más tosca, que es el reconocido, el famoso entre los usuarios de Xbox, el compartir cuenta, que es de una manera logueando con la cuenta de uno, haciendo principal en otra consola y demás, es capaz de con una sola licencia jugar 2 personas. Pues eso iba a ser, pero para 10 y 3 simultáneamente. Y jamás lo veremos, de momento, porque la gente, antes de intentar informarse o de querer entender qué es lo que critican, porque es mucho más fácil seguir un chiste, porque cuando tú ves el famoso clip de ¡ay! ¿Cómo se comparte en PlayStation? Es mucho más fácil reírse del chiste y decir ¡ah! ¡Qué mierda la consola de Xbox que no quiere que compartamos juegos, que quiere acabar con el físico! Es mucho más fácil reírse del chiste que de entender lo que se está criticando. Mucha gente lo criticó sin entenderlo. Muchos seguramente lo criticasteis sin entenderlo. Y traía una serie de ventajas que era una revolución de cara a lo digital. Una revolución increíble. Poder compartir juegos con hasta 10 personas. Bueno, con hasta 9 personas. ¿Os imagináis lo que es eso? La reducción de gastos que tendría cada usuario. Juntas a 3 o 4, porque juntar a 7 o 8 a lo mejor es como una exageración increíble. Pero juntas a 3 o 4 personas y puedes compartir juegos con eso. ¿Os imagináis? Nunca lo sabremos. Al menos no de momento. Porque se prefirió criticar antes que intentar comprender. Y bueno, esa era una de los grandes cambios que traía con la revolución digital y el malvado chequeo online, que de hecho era un chequeo, no hace falta ni conectarse a una red wifi fuerte. Se podía hacer con un simple móvil a la consola, que se conecte por 3G, 4G, lo que en ese momento era 3G, quiero recordar, que sería un parche de 1 mega o una transferencia de datos de 1 mega como mucho. Chequeo de que toda la licencia sigue en orden y continuando otras 24 horas. ¿Qué problema había? Porque era un problema. Yo, por ejemplo, como usuario de Xbox, o de hecho, no usuario de Xbox, de todas mis consolas, desde que las tengo, ninguna, excepto la Wii, la Switch, porque es por cable y tengo el cable en la Xbox, ninguna consola la he desconectado de internet. Ninguna. Desde que las compré. Bueno, sí. Solo también la PlayStation 4 para que no se me actualizara sola, para que no se jodiera. ¿Qué? Tengo las consolas ya, estas, de esta generación y de las anteriores, que tampoco las conecté nunca, pues 12 años, 13 años, 15 años de consolas. No las he desconectado de internet ni un solo día. ¿Qué problema hay con eso que iban a hacer? Y como mucha gente, y mucha de esa gente que ni siquiera que tenía pensado comprarse la consola, ni siquiera tenía pensado desconectarla de internet. Y no vieron lo que eran, no vio los privilegios, no los privilegios, los beneficios de este nuevo sistema que quieren implementar. Las tiendas
hicieron un boicot increíble a Xbox porque no entendían lo que venía. No entendían que podían haber metido mano en el mundo digital, que era algo que ellos que ya no pueden hacer. A no ser que se pongan a vender códigos de Game Pass o de Xbox Live o de League of Legends, códigos digitales, así intentar... No lo vieron, no lo entendieron. No entendieron que Microsoft les estaba abriendo los brazos para decir, entrad en el mundo digital, entrad en las ventas digitales, que tenéis opciones, que os vamos a dar una herramienta para que esto pueda ocurrir, para que podáis formar parte y no tengáis que caer cuando las ventas digitales crezcan, que crecerán, y han crecido. Veamos año a año cómo al principio de esta generación era algo nimio, o sea, 10% de ventas digitales, algo muy poco. Fue pasando el segundo año, 15%. El siguiente año, 30%. El siguiente año, 40%. Y actualmente estamos casi en un 50% de ventas digitales. Y eso seguirá creciendo. Seguirá creciendo. Y más ventas digitales que físicas habrán. Y al final, pues ya está. Las ventas masivas serán en digital y las minoritarias en físico. Y no hay ningún problema. Porque si hubieran entendido lo que Microsoft quería hacer, estarían su parte del pastel. Pero no quisieron verlo. Era más fácil reírse con la competencia. Mucho más fácil. Porque eso es algo que nos ha pasado a todo, a la tecnología sobre todo, con las innovaciones. La que se armó cuando salió las plataformas de música digitales. Madre mía. Que las discográficas van a cerrar. Que es imposible que los músicos vivan de digitales. Y ahora se vende mucha más música que antes. Muchísima. Porque todo el mundo tiene acceso. Todo el mundo tiene un móvil y dice, va, me compro esta canción. Ay. Y se criticó un montón, pero un montón. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre se tiene que estar una parte del mundo tiene que estar en contra del avance? ¿Por qué? ¿Por qué no? No es negar el avance. Modifícalo. Añade cosas que a ti te gustarían. Si no te gusta un chequeo online de una manera tan, yo que sé, inventa otra cosa. Pero no niegues el avance. Porque el avance tiene que llegar. Es una evolución. Tecnológicamente estamos avanzando a pasos agigantados. De hace 30 años o 40 años no existía ni los teléfonos casi. Y mira dónde estamos ahora. Con teléfonos que están metidos en el reloj. Teléfonos que son de todo menos móviles. O sea, que hacen de todo. Y mirad ahora. Y mirad lo que se negaba a que eso ocurriera. Cada avance ha tenido sus detractores. Lo que pasa es que aquí los detractores ganaron. Si no, seguiríamos con vinilos. Si no fuera por la gente que se arriesga y quiere forzar un avance, seguiríamos con vinilos. Y por eso hay que intentar siempre, una cosa que os mando a la gente, nunca os creáis todo lo que leáis, ni todo lo que veáis. Formar un pensamiento crítico con todo. Ved varias fuentes, contrastarlas, entended que nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera yo. Es lo que yo entiendo de esta situación porque la he visto varias veces ocurrir. Y aquí pasó muy fuertemente y muy a saco en contra de una marca. Y entended que el monopolio nunca es bueno. Nunca se puede desear que una empresa cierre porque eso da demasiadas armas a la competencia de esa empresa. Si Xbox no existiera, Sony tenía prácticamente el monopolio de las consolas y eso no sería bueno. Al igual que si Sony desapareciese, Microsoft tenía el monopolio y eso tampoco es bueno. Porque mirad, Xbox, de las malas críticas, poco a poco está yendo mejorando. A mi parecer es peor que lo que se quería hacer. A mi parecer es peor, pero bueno. Antes de criticar, intentad entender, intentad comprender y siempre contrastad información. Esto voy a decir y espero que os haya gustado el vídeo y aquí nos vemos en futuros vídeos. Venga, mañana más y mejor.